Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a continuar con esta serie de estudios sobre las tentaciones y las batallas que todos nosotros enfrentamos. Y después de hablar de varios temas de dónde vienen las tentaciones, cómo enfrentamos las tentaciones según Jesús, lo que se explica del adulterio, de las tentaciones sexuales, según el apóstol Pablo que vimos en el tema anterior. Hoy quiero hablar de tres personajes o tres ejemplos de hombres que enfrentaron las tentaciones sexuales y su respuesta. Y cuando hablamos de esto, la Biblia no solo nos da a nosotros argumentos bíblicos, no solo nos da a nosotros mandatos, ¿verdad? No solo nos da directrices para guiarnos y no cometer pecados en cuanto a estas áreas, sino que también se nos dan ejemplos. Y usted sabe que es muy importante para nosotros los ejemplos, porque muchas veces para el estudiante promedio es mejor los ejemplos prácticos que la teoría. Pero la Biblia no solo tiene teoría, sino también que tiene muchos ejemplos prácticos. Y hoy quiero hablar básicamente de tres personajes que enfrentaron las tentaciones sexuales. Dos de ellos sucumbieron ante ella. Vamos a aprender sus errores, pues de los errores de los demás hay que aprender. Hay una frase muy famosa que dice: nadie escarmienta por cabeza ajena. Pero mire, si nosotros somos sabios y nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, tenemos que aprender también de los errores de otros o de los errores que otros cometieron también en la Biblia. Así que, sin más, y después de esta introducción, aclaro y recuerdo que todos nosotros estamos enfrentando batallas espirituales. Todos nosotros estamos enfrentando batallas en las áreas de la sexualidad, como también todos nosotros necesitamos equiparnos de lo que la palabra del Señor nos muestra, de lo que la palabra del Señor nos da, para que tú y yo podamos entender que en medio de una batalla, el dueño de la gloria está con nosotros, el Señor de la victoria está con nosotros y nos puede ayudar y nos ayuda a enfrentar nuestras mayores batallas. Veamos entonces el primer personaje y le voy a dar algunas características y usted me puede decir a quién le suena este personaje. Fue conocido como un músico extraordinario. Fue conocido también como un gran profeta de Dios. Fue conocido como uno de los guerreros más poderosos de las Escrituras. También fue conocido como un rey, un excelente rey. También fue conocido como un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de su Dios. Todos sabemos ya de quién estamos hablando, del segundo rey de Israel, después de Saúl. Pero la Biblia hace algo que los libros de historia normalmente no tienen la tendencia a hacer. Los libros de historia te presentan los mártires, te presentan los héroes como gente que prácticamente eran santos, que usted no le conoce errores. La Biblia no. La Biblia se encarga de mostrarnos nuestras virtudes, pero también nuestros defectos, porque en medio de nuestras virtudes y nuestros defectos entendemos que es Dios el que tiene y lleva toda la gloria, no nosotros los hombres. Vamos entonces al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a estar viendo desde el verso 1 al 27. Vamos a estar analizando el ejemplo que se nos da de David con Betsabé, los errores que cometió, cómo nosotros tenemos que aprender de esos errores para no repetir las mismas directrices o las mismas actividades que él hizo, buscando siempre agradar a nuestro Dios. David, segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1 en adelante. En el verso 1 vamos a ver la negligencia del rey. Escuchen, toda tentación, cuando se habla del proceso de cómo caer en la tentación, porque la tentación es pecado, ¿sí o no? La tentación no es pecado, porque la tentación te invita. La tentación te dice, ¿quieres? La tentación te dice, esto es bueno, esto lo quieres hacer. El pecado es el que te dice, quiero. Yo puedo tentar a una persona, ¿quieres ir conmigo a robar? Vamos a ir a buscar a esta persona, estafar a esta persona. Usted solo está invitando. El pecado es cuando usted dice, sí quiero, y lo consuma. Ahora fíjense cómo la negligencia es una de esas características que nos hace débiles y nos hace sucumbir ante las tentaciones. Miren lo que dice el verso 1. Aconteció al año siguiente
En el tiempo que salen los reyes a la guerra. Ojo con ese detalle. ¿Cuándo? Cuando salen los reyes a la guerra. ¿Qué era David? El rey que debía salir a la guerra. Dice, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sillaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Por qué estamos hablando de la negligencia del rey David? Recuerden, amados hermanos, que estamos hablando de un hombre que, si no fuera por este detalle, otros que cometió, pero sobre todo sería ese hombre que todos lo recordarían por aquel que destruyó al gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero David se conoce hoy como el que destruyó al gigante en nombre de Jehová de los ejércitos, pero también como el que fue destruido por una mujer, la lujuria y el pecado, por alejarse del Señor en esta acción. Y fíjense cómo dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Número uno, David no estaba donde debía estar. David no estaba haciendo lo que tenía que hacer. David estaba dejando sus responsabilidades como rey. Tiene que ir al frente de la batalla, y en vez de ir al frente de la batalla, ¿qué ha decidido David? Quedarse en casa. Quizás él ya estaba cansado, no sabemos, pero la Biblia no lo dice, y cuando no lo dice o lo especifica, nosotros no podemos inventar nada. Lo que sí asumimos es que David no estaba donde debía estar y no estaba haciendo lo que debía hacer. Miren, hermano, cuando se habla de tentaciones, la mayoría de las veces en que usted y yo le fallamos a Dios o sucumbimos ante el pecado, es por estar donde no debíamos estar y estar haciendo lo que no debíamos estar haciendo. Y déjame decirte que Satanás es especialista en entretenernos. Así que, en primer lugar, vamos a ver que esta negligencia nos muestra a nosotros una de esas actitudes que dicen que cuando uno está perdiendo el tiempo y haciendo lo que no tiene que hacer, hay un enemigo de las almas que está preparando toda la situación para destruirnos. Mientras usted y yo, en ocasiones, estamos en nuestras casas sin hacer nada y pensamos que bueno, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Recuerda que el diablo tiene todas sus estrategias elaboradas para destruir a los hijos de Dios. Y fíjense cómo ahora vamos a ver del verso 2 al 5 la caída en adulterio. Verso 2, lea conmigo. Y sucedió un día, ¿qué día? Uno de esos días en que los reyes están en la guerra y David está en su casa. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Yo no sé si se quedó viendo una buena película hasta las 4 de la mañana y se acostó bien tarde y ya en la tarde se volvió a levantar. Pero lo cierto es que si los reyes están en la guerra en este tiempo, más cierto es que un rey, con todas las responsabilidades que tiene, no tiene tiempo para levantarse en la tarde. Y dice que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. No es que se levantó a trabajar, sino que se levantó, imagínense, el que no hace nada encuentra menos cosas para hacer. Dice, se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David se levanta, empieza a pasear por su terrado. De hecho, el único que puede pasear por el terrado es él, el rey, por ese lugar. Y algo que nosotros sabemos, que en la antigüedad muchas de las casas tenían baños en exteriores, y esos baños en exteriores, aunque tenían puertas, aunque tenían especie de paredes para que evidentemente no se viera, desde arriba estaba al descubierto. Y David tenía una vista, yo no voy a decir que es privilegiada, porque eso no es una vista privilegiada, porque en ese caso verle el baño a todo el mundo no es un privilegio, es una tentación o un problema. Y fíjense lo que dice, que mientras él paseaba, es como que David iba paseando y dice, bueno, oye, me acuerdo de ese Salmo 23, ¿verdad? Que quedó bonito. Y David está recordando quizás alguna de estas cosas, y de pronto hay una mujer que se está bañando. Nadie sabe que David está allí, pero él sí sabe que esa mujer se está bañando. Y fíjense cómo el marco de las tentaciones se nos presta a nosotros, que no es lo mismo cuando tú estás frente a un grupo de amigos, de hermanos, familiares, frente al televisor, aparece una escena de una persona desnuda, una escena de sexo, y usted, por la presión de la mayoría de las personas, o por pudor de la persona, dice, oye, no, cambia eso, mira la cara. Pero cuando estamos solos,
¿Te das cuenta que cuando estamos solos sale el verdadero yo? Porque cuando estamos solos no hay nadie para apuntarnos, no hay nadie para señalarnos y queda lo que realmente somos. Yo no estoy diciendo que seamos mejor o peores por estar solos, pero lo cierto es que cuando estamos solos no hay presión. Aunque sabemos que Dios nos está mirando, aún así la presión de los hombres no está. Y fíjense lo que dice el texto, que él mientras se paseaba vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Yo no puedo dar muchos detalles acá porque no es necesario, pero lo que sí está claro es que parece que Betsabé era una de esas mujeres Miss Universo. De el momento era la esposa de uno de los mejores guerreros de David y estaba bañándose sin ropa. Vamos a seguir el texto, dice el verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. Mire, si tú te estás paseando y tú tienes esa escena adelante, claro que la naturaleza pecaminosa va a querer consumir más, pero el problema está en que si tú sabes que esa no es tu mujer y si tú sabes que esa mujer no te pertenece, ahí tenía que terminar todo. ¿Sabe lo que hace la tentación? ¿Sabe cómo se nos presenta la tentación? La tentación se presenta como te gusta, pero todavía hay más. ¿Te gusta? Puedes tener más. ¿Te gusta? Todavía hay más. Y mientras más y más y más, es lo que hablábamos hace algunos domingos, de que muchas de las personas que han caído en cualquier tipo de pecado han dicho, no sé cómo llegué aquí. ¿Sabes por qué? Porque fue un paso a la vez. No es que de pronto te levantaste y estabas en la cama con otra persona, sino que hoy aceptaste una gracia, hoy aceptaste una risita, hoy aceptaste un piropo, hoy aceptaste esto y fuiste rompiendo límites, y mientras más se rompieron esos límites, llegaste al pecado. Yo no creo que se cae en pecado, porque eso da la idea como que uno va caminando, me caí en pecado. No se cae en pecado, sino que se camina directo al pecado, cediendo a las tentaciones un paso a la vez. Y fíjense cómo David ya había comenzado, hermanos. Todos nosotros acá hemos sido tentados, no en esta área, en todas. Y es increíble cómo en nosotros, cuando se habla de esta área de las tentaciones sexuales, hay estudios realizados donde se habla de la dopamina, que es un químico que tiene la persona dentro, y ese químico es un estimulante en nosotros, ¿verdad que sí, doctor? Y esa dopamina se va activando cuando uno está consumiendo o haciendo algo que es de agrado. Pero esos niveles de dopamina, muchos de estos estudios han mostrado en la pornografía, que llega a tal nivel de afectarte en el cerebro, que esa persona lo único que está consumiendo en cuanto a la pornografía, en cuanto a algunas de estas cosas perversas, es cada vez más y más y más, que llega a ser o a convertirse en un trastorno, o a convertirse en algo que le consume, porque es un adicto. Esa es la definición de esa persona, adicta o la adicción. Y fíjense cómo David, yo no estoy diciendo que David se ha convertido en un adicto al adulterio, pero David acaba de romper el primer límite. ¿Cuál es el primer límite? Estar donde no tienes que estar y estar haciendo lo que no tienes que estar haciendo. Segundo límite, ve una mujer desnuda. ¿Termina ahí? No. Voy a mandar a preguntar por ella. Evidentemente, ya la belleza de aquella mujer había cautivado su corazón. Y dice entonces, verso 3, envió David a preguntar a aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Las alarmas tenían que activarse. Si no se activaron en la primera que estás viendo una mujer desnuda, David, tienen que activarse ahora en que te están diciendo que es una mujer casada. Algo muy importante, amados hermanos, es que en el Antiguo Testamento solo se le permitía a los reyes tener una mujer, y de hecho la ley lo declaraba así, a los reyes y sacerdotes, una mujer, pero ellos, tomando decisiones que no eran agradables, buscaban más mujeres. Ahora, en este punto, el problema de esta mujer no es que es una mujer soltera, es que es una mujer que le pertenece a otro hombre y que es uno de los guerreros de David, considerado en ese grupo de 30, 33 de los valientes de David. Ahí estaba Urías el Eteo. Es decir, que esa es la mujer de un amigo, esa es la mujer de otro hombre, y David pregunta, llega la noticia, y quizás ahí, entonces, uno pueda pensar, bueno, ya ahí David recapacita, no, es cierto, es una mujer casada, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Sigamos con el siguiente versículo, verso 4. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Verso 5. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Recuerda, el pecado te va a llevar a hacer cosas que tú no pensaste hacer, y te va a mantener más atrapado de lo que tú querías estar.
Fíjense cómo David, después de romper cada uno de estos límites, su siguiente paso es: tráiganme esa mujer. Quiero que pienses por un momento, hermano. Eres el rey y tú estás mandando mensajeros. Es probable que sean los mensajeros de confianza para que eso no se riegue en todo el reino. Pero a veces uno se pregunta, como nosotros quizás hemos enfrentado tentaciones de todo tipo, sabemos que no debemos juzgar cruelmente a David, pero sí debemos aprender de estos errores que nos enseñan tanto a nosotros, de que cuando hay una tentación sexual de este punto, donde hay un gusto, tú te das cuenta que tú eres atraído sexualmente por el sexo opuesto de aquella persona que responde a tus parámetros físicos, de aquella persona que evidentemente, si no entra dentro de tu prototipo, no hay una atracción. Y el problema con esto no es la atracción, porque en el matrimonio por supuesto que está la atracción de su esposo por la esposa, pero el esposo también tiene atracción por otras mujeres, o puede tener atracción por otras mujeres. ¿Cuál es la diferencia? No permitir que esa atracción rompa los límites o pase más allá de lo que nosotros hacemos. Por eso es que cuando uno habla con los amigos dice: no, hay momentos, pastor, en que viene una mujer con diferentes características, peligro, vamos a mirar a otro lugar. Porque sabemos que en nuestra naturaleza pecaminosa hay una lucha constante contra los deseos sexuales. Y fíjense cómo David manda mensajeros, la toma. No sabemos cómo fue el cortejo, no sabemos. Evidentemente ella tiene que conocer a David, porque él es el rey de Israel y su esposo trabaja para él. Pero ella no ofrece resistencia y no podemos tampoco nosotros asumir más. Pero sí lo que quiero recordarte, que una de las cosas que tenía David es que David era un tipo bien parecido. La Biblia nos dice que desde jovencito era rubio, de ojos azules y todas estas cosas. Era una gente que caía bien. Y además de eso cantaba bien, peleaba bien, reinaba bien. Lo hacía todo bien. Bueno, era un hombre de estos seductores, era un William Levis del Antiguo Testamento, para los que no lo conocen. Es como un César Évora y de aquellos tiempos. Y David la llama, y la Biblia no nos da muchos detalles del pecado, pero lo que sí está claro es que se acuesta con ella. Ella se va a su casa porque ella no es su mujer. ¿Te das cuenta cómo el pecado, cuando es consumado, una de las cosas que hace es que se consuma en lugares ocultos? Pero siempre sale a la luz, hermano. Ella se va y ahora viene una noticia que va a cambiar el curso de la historia. Estoy encinta. Mire, yo recuerdo cuando mi esposa, en la primera ocasión, y algunos aquí lo recordarán porque hay una de las hermanas ayudó a mi esposa la primera vez a que me diera la noticia. Ella me hizo unas cosas así, un papelito y cosas así. Yo recuerdo aquella primera vez cuando ella me dijo: estoy embarazada. La cantidad de sentimientos que se experimentan. E incluso en esta segunda vez, y vamos a ver si con la cuarta, quinta, sexta también, pero yo creo que casi siempre uno experimenta lo mismo, ¿verdad? A menos uno que sabe que es una bendición la vida humana y todas estas cosas, la vida. Pero esta noticia no fue para nada buena. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que este hijo sí es de David, este es un hijo concebido en pecado. Es el resultado del pecado. ¿Y sabes qué? Según la Escritura, este hijo no tiene culpa del pecado de los padres. Porque en este caso los padres son dos personas que han cedido a las tentaciones sexuales y le han dado rienda suelta a este curso. Fíjense cómo dice: estoy encinta. El rey David, mira, el rey David ha recibido muchas noticias malas, muchas, durante toda su vida, ¿sí o no? Absalón quiere matarte, noticia mala. Saúl te busca para matarte, noticia mala. Absalón es su hijo. Los enemigos, los filisteos están en el pie de batalla para destruirte, noticias malas, y noticias malas, y noticias malas. Ahora llega esta noticia: estoy encinta. Y la diferencia es que cuando él escuchaba esas otras noticias de problemas, él clamaba a Dios. ¿Y sabe lo que hace aquí? Va a buscar esconder su pecado. Hermanos, es increíble cómo hay personas creyentes, personas que están en las congregaciones, que una vez consuman el pecado, la diferencia entre destruirte más en el pecado y sus consecuencias y ser perdonado es clamar a Dios. ¿Y sabe lo que hizo David? Todo lo contrario. Estoy encinta. David empieza a maquinar: ¿cómo escondo esto? La palabra del Señor dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y fíjense cómo la palabra del Señor dice, verso 6, del verso 6 al 27, los planes para cubrir el pecado. Y quiero que pienses por un momento que este es el ungido de Israel, que este es el ungido del Señor, el que había de su propio puño y letra escrito tantos y tantos salmos benditos. Miren lo que este hombre va a hacer, porque él no quiere que se enteren. Ahora, que se entere Urías,
porque ya hay mensajeros involucrados y vamos a ver cómo en la historia se involucra más gente. El pecado, por mucho que tratemos de esconderlo, siempre sale a la luz. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de santidad. Y la santidad es el resultado en la luz de lo que ocurre en lo secreto. Por eso la Biblia dice que ora a tu padre que está en secreto, ayuna a tu padre que está en secreto, vigila a tu padre, búscale en la intimidad y él te recompensará en público. El pecado es al revés. El pecado tú tratas de esconder lo que hiciste, pero siempre va a salir a la luz. Mire cómo la palabra del Señor dice: envíame. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Quiero que te pongas rápido en los zapatos de Urías. Urías está en el campo de batalla, que el rey no está, porque el rey debe estar ahí, pero el rey no está y Urías está ahí. Llega una noticia, llega Joab y le dice: Urías, el rey te manda a buscar. Bueno, vamos a ver, algo pasará. Quizás alguno piensa ingenuamente que el rey le va a decir de hombre a hombre: le he fallado a Dios, te he fallado a ti, perdóname, te libero de todas tus responsabilidades, he cometido un pecado. No, para nada. ¿Sabe qué es lo que quiere hacer David? En mente que tiene, esconder su pecado. Y fíjense el plan macabro que diseña. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. Hermanos, miren el nivel de cinismo que hay cuando hay un pecado y no se confiesa a Dios. Por eso miren a dónde puede llegar una persona que no confiesa sus pecados. Y escúchame, todos los que estamos aquí estamos igual como aquella enseñanza de que nadie puede lanzar la piedra, porque todos nosotros en esta o en otra área hemos sido tentados, hemos sido seducidos, algunos hemos fallado, otros nos hemos levantado, otros hemos vencido, pero en medio de todo esto, miren a dónde está la mente, el corazón y las acciones de un hombre que le ha fallado a Dios y sigue escondiendo por sus propios medios su pecado. Sigue diciendo el texto: ¿cómo está? Le pregunta por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Está entrando en la conversación. Dime a Urías cómo va la batalla, cómo van los muchachos por allá, cómo está esto. Verso 8. Después dijo David a Urías, que es el mensaje de verdad: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. ¿Qué hace David? Miren, aquí hay hombres que estamos casados. Urías está en la batalla. Él está casado, evidentemente cuando está en un viaje tan largo, él regresa y una de las cosas que más quiere hacer es acostarse con su esposa, darle amor, cariño, placer, todo lo que es preparado por Dios para ese espacio del matrimonio. David, en sus planes, le está dando un pase a Urías, lo sacó de la batalla, vete para tu casa, le dice: lava tus pies. Esa idea de lavar los pies, él está diciendo: límpiate, prepárate y llégate a tu mujer. Es lo que tiene que hacer cualquier soldado, cualquier hombre, en cualquier otra situación semejante a esta lo va a hacer. E incluso le manda un presente, un regalo. La Biblia no nos dice nunca qué pasó por la mente de Urías, pero nosotros pensando, dice: Dios mío, ¿a dónde estaba llegando David en esta situación? Que fíjense cómo está preparando todo. ¿Por qué? Porque David sabe que si Urías se acuesta con su mujer, en este tiempo no hay pruebas de ADN, no hay pruebas para saber de quién o de quién es el hijo. Y si se parece a David, después parece con ojos azules y aparece rubio, y Urías era trigueño, eso no lo sabe nadie. Pero lo que está claro es que si Urías, en esos mismos días que él se había llegado a Betsabé, si Urías se llega a su mujer, todo el pecado quedaba resuelto, según la planificación de David. Miren lo que ocurre. Después dijo David Urías, el verso 9: mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Miren, hermanos, no sabemos qué era lo que estaba pasando por la mente de Urías, pero algo estaba ocurriendo y él lo va a expresar. Yo no creo que Urías estaba oliendo el asunto. No creo que haya sido eso por la propia frase que él expresa. Miren lo que dice el verso 10. E hicieron saber esto a David. Escucha, ¿quiénes hicieron saber eso a David? Evidentemente los que sabían el complot de David, posiblemente aquellos mismos mensajeros, los que estaban comunicados que el rey quería esconder su pecado. Y dice que se lo hacen saber a David. ¡Ojo! Segunda noticia que le llega a David: si Urías no se ha acostado con su mujer, ¿qué pasa? Los días siguen pasando, la barriga sigue creciendo y Urías está convencido de que ese hijo no será de él. Sigue diciendo el versículo 10: e hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, le llama evidentemente: ¿no has venido de camino?
¿por qué pues no descendiste a tu casa? Es como que está preocupado, el rey está preocupado. Pero el rey no está preocupado por Urías, el rey está preocupado por su pecado. Y fíjense lo que dice verso 11, y Urías respondió a David. Miren las palabras de este hombre. El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Claro que él sabe cuál es el mensaje aquí. Por vida tuya, miren lo que dijo este hombre, Urías, por vida tuya, por vida del adúltero, por vida del propio rey que había adulterado con su mujer, que él no lo sabía en ese momento, dice, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Hermanos, si hablamos de la actitud de David, hay que hablar de la actitud de Urías. Qué corazón, qué devoción por Dios y por su pueblo. Ahora fíjense, ¿ese no era acaso o esa no debía ser la actitud del rey David? Devoción por Dios y por su pueblo, cuidar su pueblo, amar su pueblo. David en este caso dice, Urías, no lo voy a hacer. Segunda planificación de David. Quizás en ese momento ya era justo el momento de decir, mira Urías, vamos a hablar de hombre a hombre. He cometido un error. No, ¿sabe lo que hace ahora el rey? Una planificación mayor. Dice, David dijo a Urías, quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David le convidó a comer y a beber con él, dice el texto, hasta embriagarlo. David dijo, si no puedo con él sobrio, para que él vaya a su casa, para que se acueste con su propia mujer, ahora voy a emborracharlo, y a ver si de esa manera un hombre borracho que no está en todos sus efectos de voluntad cabalmente, quizás descienda y ni se acuerde que estuvo con su mujer. Y dice el verso 13, y David lo convida a comer hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Urías, borracho, embriagado, hermano, completamente bajo los efectos de aquel alcohol, estaba todavía más consciente de su devoción a Dios. Y fíjense, estamos hablando de una persona ebria, de una persona que ha cedido a la invitación del rey, y aún así Urías va a su casa y no desciende a donde está su mujer. Y miren entonces, verso 14, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Tercer paso. Primer paso, Urías, ve a tu casa, no. Te emborracho, Urías, ve a tu casa, no. Tercer paso, David dijo, esto hay que solucionarlo de una vez y por todas. ¿A dónde estaba llegando el rey? Y quiero que no se pierdan la historia. La historia es un hombre que ha cometido pecado y no lo confiesa a Dios y trata de esconderlo. Por eso usted ha escuchado siempre la frase, pecado genera pecado, y sus consecuencias cada vez son más desastrosas. Mientras más pasa sin arrepentirnos, mientras más tiempo pasa sin reconocer nuestra falta, más peligroso, más dañino y más terribles serán las consecuencias. Fíjense cómo dice David, dice la palabra, verso 15, escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirados de él para que sea herido y muera. Vamos a ponernos ahora un momento en los pies de Joab, en los zapatos de Joab, siendo el que está frente al ejército. A Joab leía una noticia, Joab abre, es el rey, mándame Urías, tiene un pase, ok, quizás Joab en ese momento lo sabe, pero ahora llega otra carta, ponme Urías en lo más recio de la batalla. Quizás Joab dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué el rey quiere deshacerte de uno de nuestros hombres? Si este rey, recuerden que una de las principales historias de David es cuando todavía no era rey, peleando contra un gigante, cuando los demás no querían pelear, y ahora David, porque ha pecado y no quiere ir a Dios, y no quiere arrepentirse, y no quiere asumir las consecuencias. Miren a dónde está llegando este rey, que de su propio puño y letra, después de escribir posiblemente muchos de esos salmos hermosos, de esos salmos bendecidos, ahora tiene un código con Joab. ¿Recuerda? El pecado se trata de esconder, pero mientras más pasa el tiempo, más personas se van enterando, y más va saliendo, y más va saliendo. Y fíjense cómo la palabra del Señor después nos va a decir lo que estaba escrito dentro. Había un código entre David y Joab, un código que nadie debía saber, y el código era, número 1, mátalo. Ese no era código, eso estaba bien esclarecido, pero para saber si lo había matado o no, había un código de preguntas que David había diseñado. Fíjense, miren hermano, uno pasa más trabajo diseñando cómo esconder el pecado que poniéndose en las manos del Señor y diciendo, Padre, perdóname, ayúdame, restáurame. Cuando uno va a esconder su pecado, pasa más trabajo. Por eso hay una frase que dice que más rápido se coge a un mentiroso
que al cojo. ¿Por qué razón? Porque el mentiroso, a la corta o a la larga, pasa más trabajo para elaborar las mentiras, que al final, hermano, al final recuerda, el pecado siempre sale a la luz. Y sigue diciendo el texto, verso 16. Así que fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías, y Joab, miren cómo le está haciendo caso al rey, dice, en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y miren aquí, porque sabemos que la carta tenía un código. Miren aquí más adelante. Y mandó el mensajero diciendo, cuando acabe de contar al rey todos los asuntos de la guerra, y si el rey comenzara a enojarse. ¿Cómo Joab sabía que el rey se iba a comenzar a enojar? Porque eso estaba en los códigos. David dijo, pónmelo, mátalo. Y si se muere, cuando venga el mensajero, y yo voy a empezar a enojarme para que el mensajero tenga que establecer una conversación y yo saber si se cumplió o no el objetivo. Dice, y si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? No sabía lo que suelen arrojar desde el muro. Y miren, hasta una historia y todo de un rey. Recuerda a David, que estaba en el código. ¿Quién hirió a Abimelech e hizo de Jerobal, el hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces, fíjense, Joab le está diciendo, él te va a decir todo esto. Entonces, después que él te diga todo eso, tú le dirás, también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Hermano, evidentemente hay que usar el cerebro y todos los sentidos para establecer este código. Porque tú dices, no es más fácil que cuando llegue el mensajero diga, oye, Urías murió. No, porque David, a pesar de que su pecado está cada vez involucrando más personas, él quiere mantenerlo más oculto. Fíjense cómo dice entonces el verso 22. Fue el mensajero llegando, contó a David todo aquello que Juan le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también su siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, es decir, alcanza a uno o alcanza a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú alientas. Miren, hermanos, ¿por qué está este mensaje de David hacia Joab? No tengas pesar por esto, porque Joab sabe, quizás los datos no lo tiene todavía claro porque está en el campo de batalla, pero Joab sabe que David ha mandado a matar a uno de sus valientes. Y David sabe en su pecado y en su maldad que aún así tiene que haber pesar en el corazón de Joab. Hermano, pero lo que quiero que usted capte conmigo la idea, si todo esto no se pudiera evitar o no se pudo evitar si David hubiese venido al Señor. Pero es muy fácil juzgar ahora a David. Pensemos por nosotros mismos, quizás personas que podemos conocer, que sabemos que están mal o que están en una situación tremenda y prefieren pasar el asunto y darle largo al asunto. Escúchame, mientras más largo se le da al asunto del pecado, mientras más largo se le da, más difícil se volverá el poder salir de ahí. Que fíjense cómo la palabra del Señor dice, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. También hay que pensar en esta mujer. Hizo duelo por su marido. Verso 27. Y vamos a ver ahora la desaprobación de Dios. Fíjense qué interesante que se usan 10, 12, 13, 14 versículos para explicarnos la estrategia de David para esconder el pecado y uno solo para decirnos la acción de Dios. Suficiente. Dice el verso 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Sabe de quién estamos hablando? De la madre de Salomón. Pero este no es Salomón, este fue el hijo antes, que después vamos a ver por las consecuencias del pecado que muere. Hermano, lo que quiero que capte conmigo en este primer ejemplo, David, aquel que escribió, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquel que escribió, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita.
está escribiendo de su puño y letra: Joab, necesito que me mates a este hombre. Por aquí no te puedo dar las causas, las razones, pero necesito que muera ya. Porque he cometido, eso sería él solo, porque he cometido un pecado. Y David tenía la valentía, la destreza de elaborar todo esto para esconder el pecado. Y la pregunta es, ¿de quién David estaba escondiendo el pecado? Si mira cuánta gente ya estaba involucrada. Estaba involucrado su general, estaba involucrado mensajero, estaba involucrado aquellos que estaban cerca del reino. Pero aún así David pensó por un momento, hermanos, y esto nos debe enseñar a nosotros, que por más inteligente que seamos, que por más estratégico que lleguemos a ser, el pecado no se puede esconder. El pecado se puede retener por un tiempo, pero no se puede esconder. ¿Y sabes qué? Quiero que captes por un momento esta idea. Porque lo maravilloso del texto es que a pesar que David comete este pecado y después más adelante él se humilla, se arrepiente, cuando el niño y toda la situación, después el Señor les permite a ellos mismos tener a Salomón, mostrándonos a nosotros que a pesar que nosotros podemos pecar, con el Señor también hay borrón y cuenta nueva. Hermano, quiero que esto se quede en tu corazón y en mi corazón, porque nosotros no somos perfectos, nosotros cometemos errores, nosotros podemos fallar en esta u otra área, y lo más hermoso de esto es que mientras David no se arrepintió, su pecado le consumía cada vez más. De hecho, hay uno de los salmos maravillosos de David, Salmo 51, es uno de ellos, que nos habla de cómo algunos creen que fue el salmo de su confesión, de cómo él confiesa, dice: Señor, no apartes de mí el gozo de tu espíritu, Señor, no alejes de mí, Señor, perdóname. Otro de los salmos, Salmo 32, cuando dice: mientras callé, envejecieron mis huesos, me consumía por dentro. ¿Sabe por qué? Porque el pecado consume. Hermanos, hemos visto a lo largo de la historia en las congregaciones, ya sean pastores, líderes, hermanos de las congregaciones, hermanos que llevan años en pecado, pensando que porque nadie lo sabe, o escucha, no porque nadie lo sabe, o pensando porque en la iglesia no lo saben, no lo sabe toda la gente del trabajo. Y mientras más callamos el pecado, mientras más nos guardamos el pecado, más nos consumimos. Porque el pecado es un veneno. El pecado es como ese ácido que hace daño incluso a la vasija donde está. Y uno piensa que porque nadie lo sabe, la pregunta es si delante de Dios. Quizás uno se puede encontrar a David y decirle: David, ¿pero qué estaba pasando por tu mente? Yo creo que tú y yo podemos entender. Cuando le fallamos y viene esa primera tendencia: bueno, esto no lo vio nadie, esto no lo sabe nadie. Hermanos, el pecado nos va a destruir. El pecado va a destruir, pero paz para tu corazón y para mi corazón. El Señor también perdona a los pecadores. ¿Alguien dice amén? Vamos rápido al segundo ejemplo. Y este es un ejemplo anónimo de un muchacho que está en Proverbios. Vamos a Proverbios capítulo 7, por favor. Proverbios capítulo 7 nos va a hablar de un joven que la Biblia no nos dice quién es, pero sí nos declara su pecado sobre estas áreas. Proverbios capítulo 7. En los versos del 1 al 5, mira el consejo del padre al hijo. Verso del 1 al 5 dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda tus palabras. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en estos primeros versos? Estamos notando que el padre, ¿qué es lo que le está deseando a su hijo? Que guarde la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque tú y yo entendemos que la palabra de Dios no es un libro bonito, no es un libro provechoso, es el libro de Dios que transforma vida, que cambia los corazones, que nos muestra el camino del Señor. Entonces nos damos cuenta, mi amado hermano, que en primer lugar estamos viendo el consejo de guardar la palabra de Dios. Escucha, estamos hablando bajo el tema de cómo equiparnos para vencer las tentaciones. Si no hay vida de devoción a Dios, ¿sabes por qué te lo digo? Porque incluso teniendo vida de devoción en la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra, orando, aún así, las tentaciones son cada vez más recias. Imagínense, sin leer la palabra, sin orar y sin fortalecer nuestras vidas espirituales.
Es probable que esta mañana aquí haya cristianos que hace meses no pasan más de 15 minutos de rodillas postrando su corazón a Dios. Y yo no estoy diciéndolo juzgando a nadie, porque yo no conozco el corazón de nadie. Pero es probable que aquí haya cristianos que llevan meses sin abrir la Biblia y decir: Señor, háblame por medio de tu palabra, háblame, quiero escucharte. Hermanos, si no deseamos con toda nuestra fuerza la palabra de Dios, los deseos perversos en nosotros por las cosas que desagradan a Dios nos van a dominar. Y fíjense entonces cómo vemos ahora, en segundo lugar, la historia del joven falto de entendimiento y la adúltera. Escuchen, una historia que se repite constantemente. Y está dado en el libro de Proverbios, es decir, con frases proverbiales para darnos una enseñanza también en esta mañana. Dice versículo 6: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples. ¿Quiénes son los simples? La definición de un simple es un tonto, es una persona necia. Consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas. Ya sabemos de qué tipo de mujer aquí se está hablando. Acechando por todas las esquinas. Y miren lo que hace esta mujer: se asió de él y le besó con semblante descarado. Esto está en la Biblia, hermano. Dice: con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Miren ahora la propuesta: he adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Escucha lo que dice esta mujer del marido en tercera persona. Es su marido, por ella dice: el marido no está en casa. Se ha ido un largo viaje. ¿Y qué garantía tú tienes, mujer, de que el marido no está en casa? Bueno, miren lo que ella dice: la bolsa de dinero se llevó en su mano, y el día señalado volverá a casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Hermano, aquí se nos está dando la definición de esa propuesta sexual que no se nos presenta como un demonio, que no se nos presenta como algo que no es apetecible. Y fíjense cómo el sabio nos está poniendo un ejemplo de ese tipo de mujer que puede representar la tentación sexual, porque también puede ser un hombre para las mujeres. Y nos está diciendo que esa mujer, una de las cosas que hace es diseñar todo para que sea lo más apetecible posible. E incluso para llevársela a su casa, ¿qué dice? Tranquilo que el marido no está. El marido se fue, le está dando incluso hasta seguridad. Pero escucha, en el pecado nunca hay seguridad. La seguridad solo está en Jesucristo, hermano. En una vida de pecado, en una vida de práctica de pecado, no hay paz. ¿Sabe por qué? Porque incluso en el mundo, esos hombres que están por ahí con tantas mujeres y no sé qué, y siéndole infiel a su esposa y haciendo todas estas cosas, no hay paz. Porque donde no está Dios, o donde no hay santidad, no puede habitar ese fruto que solo viene de Dios, que es la paz que Dios da. Amado hermano, y fíjense cómo dice en este texto que ella lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. ¿A qué dio puerta abierta o a qué se dio este joven falto de entendimiento? Una vez más, rompió los límites a escuchar y a escuchar y a escuchar. Y no solo a escuchar, sino que también a ceder a la tentación. Y fíjense cómo dice: como buey que va al matadero. Hermanos, el pecado se presenta como lo más hermoso, apetecible, pero su gusto o su disfrute es tan ínfimo que no es comparado después con los sentimientos de culpabilidad que vienen al corazón.
Hablaba hace años con una persona que me decía, mira pastor, yo le doy gracias a Dios porque Él me ha guardado de cuidarme con otras mujeres por el miedo, el pánico que me da. Me da pánico. No las mujeres, sino acostarme con una de ellas o ceder ante las tentaciones, que son muchas, me decía aquel hermano, y saber lo que después tendría que enfrentar con Dios, con mi esposa, con mis hijos, porque yo no tengo, me decía, yo no tengo a dónde más ir que a Dios. Hermano, nosotros tenemos que aprender de esas cosas, de esos ejemplos que nos recuerdan que si nosotros estamos en pies es porque Jesucristo nos sostiene. Pero que una vez cedemos y rompemos límites, el diablo lo único que hace es que aunque sus vitrinas están llenas de golosinas, el fruto de esa golosina, de esa tentación, termina en muerte. Si no lo crees, mire cómo termina el verso 24 y 27. Ahora pues, hijos, oídme. El sabio, después de dar en los primeros 5 versículos, diciendo, busca la palabra del Señor, anhela la palabra del Señor, pone el ejemplo de un joven falto de entendimiento que se va tras el pecado, y mira ahora cómo da las conclusiones de esa historia. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas. Miren, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. El sabio está diciendo muchos, e incluso los más fuertes. Cuando vemos estos tristes ejemplos, no pienses que tú no puedes ser ese mañana. Fulano que, no, eso a mí jamás me va a pasar. Dice los más fuertes. Cuando yo voy a la Escritura y busco una definición bíblica de lo que es ser fuerte, me doy cuenta que en primer lugar hay que reconocer que soy débil. Para ser fuerte tengo que reconocer que yo por mis fuerzas no puedo. Para ser fuerte tengo que reconocer que si el Señor no me sostiene de su mano, me muero. Y cedo ante todas las tentaciones, porque mi carne quiere darle rienda suelta a todas las tentaciones. Pero la palabra dice, a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertas por ellas. Camino del Señor es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. En este segundo ejemplo vamos a encontrar, hermano, es probable que esta mañana el Señor nos esté mostrando que hay relaciones en el trabajo, en el barrio, amistades, que hoy tú tienes que salir de aquí con esas relaciones cortadas. Esas relaciones que tú dices, esta persona me es tentación. Esta mujer, este hombre me está haciendo de tentación y prefiero cortar hoy. ¿Sabes una de las cosas que propuse hace 4 o 5 años, desde que tenemos el motorcito? Que a menos que no sea un caso extremo de un hospital o una situación X, en ese motorcito detrás no monta ninguna mujer. Una anciana sí, anciana sí. Pero mi esposa y yo hemos hablado de ello. ¿Por qué razón? Hemos propuesto eso y yo se lo he dicho, ella no me lo pidió. Yo le dije, no quiero. Y son medidas. Yo entendí que esa era una medida sabia que yo debía tomar. Quizás usted no lo hace, ok, yo no estoy juzgando lo que usted hace. Yo estoy diciendo que cada uno de nosotros tenemos que poner límites. Y hay relaciones donde en ocasiones, le comparto una, en esto de la carrera de Derecho, a la hora de los exámenes, algunas veces me dicen, no, pastor, pero no me dice el pastor, me dice, Ale, oye, el pastor que mira, no, para que nos ayudes a repasar no sé qué, y le digo, siempre, con dos no repaso solo, otra mujer y yo no repaso solo. Si son 4 o 5, varios, sí lo hacemos. Una ocasión, comenzando, como que se me acercó, y ya estaban saliendo todos los muchachos, y me dice, no, porque yo, usted sabe, ¿verdad? Y se me pone así como cerca, y yo así con el anillo, y le dije, no puedo, porque ese día específicamente mi esposa y yo vamos a salir, y como que se va. Miren, hermano, yo no me estoy presentando como el mejor ejemplo, pero sí me estoy presentando como alguien que reconoce que es débil y que tengo que poner límites. Porque hay otro Ale dentro de mí, que es mi propia carne, hay una pasión intensa dentro de mí, que
que quiere darle rienda suelta a todas esas cosas. Como una ocasión hablando con un muchacho en la misma escuela, él me decía, no, porque mi novia, yo no da. Le dije, compadre, mira, porque él me decía con todo esto, el código de familia y todas las cosas. Y le dije, ¿tú sabes lo que es este anillo? Este anillo es que amo tanto a mi esposa que quiero serle fiel. Pero reconozco que hay cientos de miles, quizás más hermosas, con más gestos, con más qué sé yo, pero yo quiero serle fiel a esta. Yo le dije, ¡eso es un hombre! Moncho, ¿por qué tú? Le dije, sí, porque lo que tú haces, tener una pila, eso lo hace cualquiera, chico. Y aguantarse con el cinto como un hombre. Y decirle no a una mujer en la cara si tienes que decírselo. Virar la cara a otro lado si hay que hacerlo. Eso es de hombre. Eso es de un hombre que quiere agradar a Dios. Me decía, no, es verdad que sí, es verdad que sí. Le dije, ¿por qué no te casas con la que tienes y haces una familia y le eres fiel hasta que seas viejo y no puedas ni levantarte? Es que eso es tremendo. No, eso no es tremendo. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Por eso, hermano, aun cuando podemos fallar, en Cristo hay perdón y restauración. ¿Alguien dice amén? Y para no terminar con todos los ejemplos negativos, quiero terminar con un ejemplo positivo. Todos lo conocemos, ¿verdad? Vamos a Génesis capítulo 39. Génesis es uno de esos pasajes que me inspira a mantenerme peleando la batalla de las tentaciones sexuales. Génesis 39. Si alguien tiene un poquito de agua por ahí. Génesis 39, verso 1 al 6. ¿De qué personaje bíblico estamos hablando? De Josué. Perdón, de José. Y miren, la gracia de Dios sobre José. Primeros 6 versículos. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su mano el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendijo, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, dice la palabra del Señor, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Segunda vez que escuchamos esta frase hoy, ¿verdad? Con David y ahora con él. Pero ¿por qué quiero ver esta primera parte como la gracia de Dios sobre José? ¿Cómo José llega a Egipto? No, porque se alistan en el servicio militar y entonces entre uno escogen a los mejores y se lo llevan, ¿no? Porque sus hermanos, que le tienen envidia, han decidido matarlo. ¿Recuerda la historia? Recuerda que el propósito de meterlo en aquella cisterna era matarlo, no venderlo. Pero la gracia de Dios, aunque estemos en una cisterna y los que nos rodean sean familia y quieran matarnos, la gracia de Dios ahí nos puede sostener. ¿Alguien dice amén? Por medio de uno de ellos dice, mira, ¿por qué no lo vendemos? Sacamos un dinero. Y José llega a Egipto. Piensa por un momento, aquí hay algunos que tenemos varios hermanos. Piensa por un momento que todos tus hermanos te vendieron, compadre. ¿Qué amor puede haber en el corazón de esos hermanos? Disculpen que te hayan vendido. Pero él llega a Egipto, y cuando llega a Egipto, la gracia de Dios también allí le sostiene. Y se convierte en el principal de la casa de Potifar. Interesantemente, la palabra nos dice que todo lo que él tocaba prosperaba. Es como es esa etapa de la vida que tú estás haciendo cosas para Dios y todo sale bien. Gloria al Señor, y estás en la carrera, terminas la carrera, estás en el trabajo, hay un problema, Dios te ayuda a solucionarlo. Todo lo que José tocaba prosperaba. Pero, ojo, hay una arpía en la historia. Dice el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Escucha, hombre que estás acá, hay esposas de Potifar, hay doña Potifaris por ahí que han puesto hace mucho tiempo los ojos en ti. Hermanas, hay Potifares por ahí que hace mucho tiempo han puesto los ojos en ti. Y mira lo que dice el texto. Puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y
por favor, esto es una forma muy pictórica de decir ten relaciones sexuales conmigo. Todos sabemos que es eso, ¿verdad? Y él no quiso, verso 8, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué es lo que decía la palabra del Señor? ¿Qué es lo que decía la ley de Moisés sobre la mujer del prójimo? ¿Qué decía? Que no la codiciara. Pero en este momento no se ha escrito todavía la ley de Moisés. Lo dice, pero no se ha escrito. ¿Por qué sabemos que no se ha escrito? Porque José, es José, recuerdan, por medio de él, después traen a los dos hijos, traen al padre, traen a la familia, y entonces después vienen las generaciones y nace un Moisés. Aquí no había todavía, no codiciarás a la mujer del prójimo, pero aún así dice el texto, ¿cómo yo pecaría contra Dios? Cuando alguien quiere hacer algo mal, empieza a borrarse de su mente y de sus ojos esos pasajes de la Biblia que están claros y dicen que el pecado es pecado. Ay, no, yo no encuentro en la Biblia justificación para eso, como alguien me decía hace unos días. No, muéstrame por la Biblia, una persona de otro lugar, muéstrame por la Biblia. Cuando tú ves a una gente diciendo, muéstrame por la Biblia, una cosa que está clara y que la Biblia dice que es pecado y te está diciendo, muéstrame por la Biblia, es porque está mal. Y fíjense cómo, aunque no estaba todavía la ley escrita, esto va a pasar años después, aún así sí había una ley en el corazón de José. Y él dijo, estar yo con esta mujer sería pecar contra Dios. ¿Te das cuenta, amado hermano, que cuando uno quiere agradar al Señor, uno no encuentra justificaciones para consumar el pecado? Uno encuentra muchas razones y muchas promesas para seguir de pie y ser fiel a Él. ¿Alguien dice amén? Miren ahora lo que sigue diciendo el texto. Verso 10. Hablando ella a José, ¿cuándo? Cada día. Y el problema era, ¿sabe cuál es el problema? Que José no se podía cambiar de trabajo, papo. José no podía dejar el trabajo porque José es un esclavo. Aunque es el máximo y la mano de Dios está sobre él, está obligado a ir al trabajo. Quizás alguien me dice, no, pastor, así soy yo. Y cuando es el jefe, el que está ahí con los ojos encima, cuando es alguien de autoridad, quien está ahí con los ojos encima, bueno, en este caso no era el jefe, pero posiblemente la que mandaba al jefe. Y mire lo que dice el texto. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él a un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa ahí. Ojo con esto, pues la Biblia nos da en estos dos versículos una narración que llevó tiempo. No sabemos, José en la mañana y por ahí pasaba doña Poti y miraba para allá, ella miraba por aquí, José no cambiaba la ruta. ¿Por qué razón? Porque dice que cada día ella lo estaba seduciendo, lo estaba invitando. Hermano, no es fácil levantarse y decir, Señor, ayúdame a ser fiel hoy, porque esta mujer, oye, ahí. Es tremendo eso, ¿verdad? Bueno, aquí muchos pasan por eso, pasamos por eso cada día. Quizás no con una doña Poti, pero sí con muchas. O en diferentes áreas. Y fíjense, hay un momento en que se da la situación, no creada por José, evidentemente, pero sí por ella, que no hay nadie en la casa. Momento especial para la señora de Poti, o la esposa de Potifar, que dice, aconteció que entró él un día para hacer su oficio, no había nadie en lo de la casa ahí, y ella lo asió por su ropa. Esa palabra asió, en la palabra hebrea es lo atrapó, diciendo, duerme conmigo. ¿Usted se imagina esa historia? Mire, a mí en una ocasión me hicieron algo parecido en Ciudad Ávila, donde creo que en una ocasión se lo conté, que una profesora hizo la cama cuadrado con diferentes profesoras de meterme en una cátedra, pero jamás llegué a la cátedra. No, que la profesora te está buscando porque hay un trabajo práctico. Nada. Y le dije a la profesora que estaba, profe, si viene alguien buscándome aquí, no dejes que yo salga. Bien, no, profesora, para que deje salir a Alex, que lo están buscando. Y ella dice, sí, sale. Yo, no voy a salir. No voy a salir. Hermano, eso es tremendo. Porque entre nosotros que queremos agradar a Dios lo entendemos, pero eso para el mundo es un ridículo. Eso para el mundo tiene otras justificaciones. Pero bueno, que el mundo diga lo que sea, es mejor agradarle. Es mejor que diga, aquí corrió, que aquí cayó. Y fíjense,
lo que ocurre con José es que ella lo atrapa, no hay nadie, no hay testigos. Y fíjense que aun cuando no había testigos, aun cuando la ley no estaba todavía escrita de la codiciar la mujer del prójimo, sí había un Dios presente en el corazón de José. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no nos escondemos de los hombres. Nosotros donde quiera que estamos, estamos delante de Dios. Y ese, no hay lugar al que podamos ir. A veces hay personas en las iglesias que son parecidas a los niños, que ingenuos, ese ejemplo de ingenuidad, que el niño piensa que porque se tapa los ojos ya se escondió de todo el mundo. ¿Le ha pasado eso? Todos los niños hacen eso en un momento. Ven, vamos a esconderme, y se tapan ellos los ojos y dicen, no, tienes que ir y esconderte. Porque que tú no veas no significa que yo te esté viendo. Y hay personas a veces que creen que Dios no los va a ver. O creen que porque no hay ojos o porque no hay testigos se puede hacer algo contra Dios que al final no va a salir. Y fíjense lo que dice la palabra del Señor. Y no es que yo no hago algo contra Dios porque no salga, hermano. Es porque tú y yo entendemos que la vida en santidad vale la pena desgastarnos una y otra vez por serle fieles a Él. Y si caemos y si fallamos, Él nos restaura y nos vuelve a hacer nuevas todas las cosas. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora mire lo que dice. Bueno, dejamos en la historia a José atrapado a la mujer. Dice que ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Yo creo que esto no llevó mucho tiempo. Yo creo que esto fue que terminando de decir, duerme conmigo, José. Justo diciendo, duerme conmigo. Usain Bolt. Récord. Usain Bolt, el récord creo que es 9.58, ¿no? 9.58 en 100 metros. Aquí se rompió el récord. ¿Sabe por qué? Porque José sabe, no hay nadie, no hay testigo. Miren, otra cosa que no dije, pero es muy probable, esto lo asumo yo. Yo asumo la responsabilidad, porque esto el texto no lo dice. Es muy probable que esa mujer haya sido muy hermosa, porque es la esposa de uno de los principales de todo Egipto. Cualquier mujer no va a ser la esposa de uno de esos principales. Y en ese momento, José decide correr. José, y fíjense si esa mujer lo tenía amarrado, es decir, atrapado, que en ese forcejeo de correr, soltó la ropa. No, la mujer estaba decidida. Si tú no te acuestas conmigo, yo te acuesto en la cama, José, pero aquí se acaba esto. Amados hermanos, fíjense cómo el pasaje nos dice, duerme conmigo. Entonces él dejó la ropa en manos de ella y huyó y salió. José ahí no se puso a medir las consecuencias de lo que es salir corriendo y dejar su ropa y salir semidesnudo posiblemente. Él dijo, no, es mejor correr. Aquí no se puede quedar uno. Miren, hermanos, en nuestras vidas hay momentos en que nosotros tenemos que tomar esas medidas drásticas para no caer en ese tipo de tentaciones o no ceder a ese tipo de tentaciones. Recuerdo un pastor que me decía en una ocasión que estaba en el trabajo. Y él dice que él trabajaba secularmente, dice que se acercó una mujer y le puso los senos, así se le puso por al lado, él estaba en la mesa, en la computadora, algo, y se le puso, era una especie de secretaria, algo así, era en otro país, y se le puso y le dijo, hello, sir, hola, señor. Y él dice que cuando la vio, que miró que estaba la mujer puesta así con el busto así delante, sacó el teléfono, literalmente, y dijo, mi amor, la secretaria en estos momentos está poniendo su busto en mi hombro. Dice que aquella mujer le ofendió, no sé qué, y se fue. Claro que nosotros nos reíamos, pero es una situación difícil y tremenda. Y él dijo, eso fue lo que me dio por hacer. Dice, hasta el día de hoy, esa mujer ni me mira. Hermanos, hay momentos en que nosotros tenemos que tomar alguna de esas medidas de decir, mira, prefiero que me digan cobarde. Prefiero que me digan que no me gustan las mujeres y toda esa serie de calificativos que se dice, que a ti te lo han dicho una pila de veces, no te hagas. Preferimos, yo creo, que nos digan todas esas cosas, como en ocasiones hay que decirle, mira, escúchame lo que te voy a decir. Soy cristiano y quiero agradar a Dios. A las mujeres eso que le importa. Cuando tú le dices a una mujer, eres cristiano, quieres agradar a Dios, eres religioso, no sé qué, dice, este es mejor. Este es mejor porque si cojo a este es fiel. Él es infiel a nadie. Fíjense, hermano, cuando se habla de las tentaciones, nosotros tenemos que reconocer que hay momentos en que mejor. Vaya, yo no estoy diciendo que literalmente hay que mandarse a correr, pero hay momentos en que mejor es mirar la espalda y mejor es, ¿cómo? Sí, y si hay que correr, dice, bueno, es verdad. Y si hay que correr,
que la palabra del Señor nos muestra, hermano, la palabra del Señor nos muestra que mientras más nos quedamos en un lugar que estamos siendo tentados, escucha, ¿por qué José corrió? Mientras más, yo creo que una de las cosas es porque mientras más nos quedamos en un lugar que estamos siendo tentados, más propensos somos a caer. ¿Dónde yo tengo mayor probabilidades de caerme en un hueco? Cuando estoy en la orilla. Si yo estoy a 10 kilómetros allá, no tengo probabilidad de caerme. Lo mismo es en las tentaciones sexuales. Si yo estoy rozando, le estoy riendo la gracia, y si mis compañeros de trabajo son del sexo opuesto, y sabes que hay gente que están ahí constantemente haciendo invitaciones, y yo no hago un muro alrededor mío, y pongo los límites. Oye, es mejor que se ponga la gente bravo contigo ese día, a que tengas todos los días. No, pero miren, aquí a todo hombre ha habido un amigo de la calle, a menos que ya uno que sea que nos conozca, que pasa una mujer y el impío te dice, mira cómo está, mira, y tú, qué situación, ¿verdad? Oye, tú dices, no chico, no, yo tengo una, pero es difícil, ese momento es difícil, porque ese momento es decirle, mira compadre, no me digas más eso, yo tengo ojos, yo sé que es una persona bonita, una mujer bonita, pero ya, hasta ahí no me interesa más nada, yo estoy casado, tengo una mujer y además quiero serle fiel a Dios. Hermano, mire, cuando nosotros hablamos de todas estas cosas, quizás nos reímos, quizás vemos lo difícil del caso, pero cuando yo una de las cosas, por eso le decía que más admiro, es que José dijo, aquí hay que correr, caballero. Aquí hay que correr, aquí no te puedes quedar. ¿Sabe por qué? Porque el principal o peor enemigo de José era el mismo si se quedaba en ese lugar. Y fíjense cómo la palabra, además te digo más, cuando dice que ninguna historia se ha escrito de lo que han corrido, esta historia se escribió de uno que corrió. Para que vean que los que corren se hacen historia, claro, para las cosas de Dios. Y sigue diciendo el texto más adelante, después del verso 13, porque la historia no se quedó allí, hermano. Ahora es que empeora la historia. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú quieres agradar a Dios, las cosas alrededor tuya no van a ir bien. Porque el mundo que quiere destruirnos. Fíjense lo que dice el verso 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, escuchen, porque esto es una verdad que se continúa repitiendo hoy. Cuando tú ves a esa persona encarnada que no logra sus objetivos, a partir de ahí se vuelve tu peor enemigo. Se sigue repitiendo. Miren el ejemplo aquí. Llamó a los de la casa, ella tiene la ropa en sus manos de aquel hombre que tanto codiciaba. ¿Qué dice? ¿No quisiste estar conmigo? Ahora te voy a destruir entonces. Quizás alguien aquí ha pasado por ese tipo de situación tremenda. Y dice, llamó a los de la casa, les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. ¿Qué acaba de hacer esta mujer? ¿Qué acaba de hacer la señora de Potifar? Él se va, pero ha dejado evidencia en sus manos. No había nadie y ella dice, este es el momento de que si él tiene que saber hoy. José tiene que saber hoy. Aunque tenga récord en carrera, va directo a la prisión. Entonces, la palabra del Señor nos muestra, amados hermanos, en este texto, que hay momentos donde por serle fiel a Dios, las cosas pueden empeorarse alrededor nuestro. ¿Sí o no? Mírenlo aquí, el caso exacto. Viendo que yo alzaba la voz, gritaba, dejó junto a mí su ropa y yo salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a la casa. Imagínense esta historia conmigo. Ella tiene las ropas de José en sus manos. José salió corriendo y dice, mira, me quiso violar. Dice que puso la ropa al lado y esperó a que llegara su marido. ¿Sí o no? Eso lo dice el texto. Cuando llega el marido, ¿quién fue el marido? El marido fue aquel mismo que recogió a aquel muchachito que estaba por allá, que era un esclavo, que lo compró. Y dice entonces el versículo 19, y cuando sucedió que oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Miren, esto nos da a nosotros a entender. Hay una película que vi hace años cuando niño, que muestra cuando la mujer de Potifar le está diciendo a José, la mujer de Potifar le está diciendo a su esposo, a Potifar,
esto como que él está un poco dudoso. Cuando tú lees este texto, yo no estoy diciendo que Potifar haya dudado, pero lo que sí está claro es que todavía quedaba algo en el corazón de Potifar, porque no lo manda a lo más duro de la cárcel, sino que lo manda donde están los siervos o esclavos del rey. Es decir, que aún así, el propio Potifar consideraba que había algo en este hombre, que aunque él no tenía evidencia que había cometido ese pecado o que había tenido esa intención, porque eran las palabras de su mujer, algo de bien. Y yo creo que ese algo de bien evidentemente sigue siendo la gracia del Señor. Porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A pesar de todo esto que ha diseñado esta mujer, ¿quién fue el que trajo a José a Egipto? ¿Fue Dios? No fueron los hermanos, fue Dios. ¿Cómo lo sabemos? Al final de la historia vemos a José diciéndoselo a sus propios hermanos: la mano del Señor me ha traído hasta aquí para que yo sea hoy bendición de ustedes. Pero el proceso fue difícil. Y fíjense cómo en el texto dice que lo pone estuvo en la cárcel. Verso 21, me encanta, hermano, porque el verso 21 nos vuelve a mostrar lo que al principio estaba diciendo, que todo lo que José tocaba prosperaba. Pregunta: ¿por qué José llegó a la cárcel? No es como muchas personas hoy que dicen: yo llegué a la cárcel pero yo no hice nada. Bueno, ese era el discurso de José. Ese era exactamente el discurso de José. Yo no fui quien lo hice. Quizás los demás lo miraban y decían: la cárcel está llena de gente inocente que ha sido juzgada mal. Bueno, es verdad que sí hay personas que han pasado por eso. La historia lo ha demostrado. Pero en este caso, José ha llegado a la cárcel. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Por serle fiel a Dios. Por serle fiel a Dios. Mi amado hermano, cuando tú y yo queremos agradar a Dios, consecuencias no del pecado, pero consecuencias de aquellos que nos quieren ver en pecado, sí podemos enfrentar. Ejemplo sencillo: ¿cuántos cristianos no conocemos que han dicho que no a esas invitaciones de su jefe o de la jefa y lo han votado al otro día? Y ante los ojos de la gente, a esa hora apareció: no, lo votamos porque mira, incumplimiento en el trabajo de esto, de cualquier cosa. Y es tremendo estar en una prisión como estaba José por lo único que había hecho: correr. Correr porque quería agradar a Dios. Pero ¿sabe qué? Déjeme decírselo de una forma pictórica. Cuando Dios nos invita, el Señor paga todos los gastos. Cuando sufrimos por Él, el Señor se encarga de recompensarnos. Aunque a los ojos de la gente nos podamos nosotros parecer como los malos, como los tontos, como los retrógrados y todo lo que se dice en este tiempo, aún así, en esa cárcel, en ese lugar, miren cómo la mano del Señor continuaba con José. Verso 21, pero Jehová, me encanta esa frase, dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Es la misma frase, ¿recuerda? Le puso ante los ojos de Potifar y después ahora. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. El proceso fue difícil. Las decisiones quizás fueron radicales. Pero si después quieres seguir la historia, ¿dónde termina José? Salvando dos naciones de la miseria completa: la nación de Israel y la nación de los egipcios. ¿Sabe lo que eso nos muestra? Que vale la pena serle fiel al Señor. En el primer ejemplo aprendimos de David su negligencia, estar donde no debía estar, hacer lo que no debía hacer, sus preparativos para esconder el pecado. Y aprendemos que lo mejor es, hermano, cuando le fallamos al Señor, busquemos su pronto socorro. Si conoces a alguien que está en esa misma situación, háblale de esta palabra que hemos experimentado esta mañana, de perdón para nosotros y arrepentimiento, porque el que encubre sus pecados, dice la palabra, no prosperará, mas el que los confiesa, ¿y qué? Y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Del segundo ejemplo, del joven falto de entendimiento de Proverbios 7, nos damos cuenta, hermano, que las tentaciones cada vez son más seductoras
y más descarada, como dice el propio texto. Aquella mujer con semblante descarado y que a los más fuertes también ha hecho caer. Guardémonos nosotros, guardemos su palabra y pongamos los límites necesarios para agradarle a Él. Y de este último ejemplo, de José. Ay, José. El muchacho que sufrió por ser fiel a Dios, pero al final recibió la recompensa, hermano. Para serle fiel a Dios hay sufrimiento. Para serle fiel a Dios hay dolor, pero hay recompensa. Peleemos, hermanos. Peleemos esta batalla que tenemos todos en el área sexual y pongamos límites. Pero sobre todas las cosas, si le fallamos, recordemos que en Dios hay perdón. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de ser tus hijos. Ayúdanos a serte fieles. Si en esta mañana hay alguien aquí, Señor, que está batallando en alguna de estas áreas, te rogamos, Señor, que seas en su vida, que te rogamos que sea en nuestras vidas, porque todos batallamos de una forma u otra. Nos ponemos en tus manos y a ti pedimos perdón, restauración, y pedimos, Señor, que nos ayudes a ser valientes. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta mañana y te decimos amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos, hermanos.